5 consejos prácticos para cuidar tu consola. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre cómo cuidar tu consola cualquiera que sea. Si eres fan de los videojuegos, sabes que las consolas son un gran tesoro y hay que cuidarlas para que duren mucho tiempo. En este vídeo te daremos 5 consejos prácticos para mantener tu consola de juegos en las mejores condiciones, para disfrutar de tus juegos favoritos sin preocupaciones. Pero antes, déjame decirte que si te quedas hasta el final, te daremos un truquito extra para cuidar tu consola. Así que ¡comenzamos! Consejo número 1. Limpieza regular. El primer consejo es mantener tu consola limpia. Esto es algo muy obvio, pero hay gente que cree que no hace falta limpiarla y que así durará toda la vida. Si decides alargar la vida de tu consola y la limpias, utiliza un paño suave y seco para quitar el polvo de la superficie de la consola y los puertos. También puedes utilizar un cepillo suave para quitar el polvo de las rejillas de la ventilación. Nunca utilices líquidos o productos de limpieza fuerte para limpiar tu consola, ya que podrías dañarla. Consejo número 2. Ubicación adecuada. El segundo consejo es ubicar tu consola en un lugar adecuado. Es importante evitar lugares con demasiado polvo, humedad o calor, ya que podrían afectar el rendimiento de tu consola. También es recomendable evitar lugares donde puedan caer líquidos o donde haya mucho tráfico de personas, ya que esto aumenta el riesgo de daños accidentales. Lo recomendable es buscar un lugar donde el aire se pueda renovar constantemente por aire limpio y fresco. Consejo número 3. Observa tu consola si se sobrecalienta. El tercer consejo es asegurarte de que tu consola tenga un rendimiento normal. Un claro síntoma de que algo pasa con la refrigeración es la alta velocidad de los ventiladores, bajones en el rendimiento de tus juegos y caídas repentinas. Esto es un claro síntoma de que algo no marcha bien y no se puede mirar a otro lado e ignorar el problema. Es importante tener una ventilación adecuada. Esto significa mantener las rejillas de ventilación libres de polvo y evitar cubrir la consola con objetos que puedan bloquearlas. Si la consola se sobrecalienta, podría dañarse gravemente. Muchas veces, con una limpieza interna y la renovación de la pasta térmica, harán que estos problemas se solucionen y además, la consola será mucho más silenciosa, consumirá menos luz y tendrá mucho mejor rendimiento en tus juegos. Consejo número 4. Actualizaciones regulares. El cuarto consejo es mantener tu consola actualizada. Las actualizaciones de software son importantes para corregir errores y mejorar el rendimiento de tu consola. Para hacerlo, asegúrate de tener conexión a internet y permitir que tu consola descargue e instale las actualizaciones automáticamente. Consejo número 5. Cuidado con las caídas de tensión. La electricidad es el combustible para mover tu consola, pero también puede ser el enemigo más letal. Protegerte de sobretensiones o protegerte de caídas de tensiones inesperadas es importante para la salud de tu consola. Esto es clave, y aunque estéticamente no sea lo mejor para tu setup gamer, es lo mejor para la salud de tu consola. Una caída de tensión mientras actualizamos puede ser fatal y dejar cao tu consola, o múltiples apagados inesperados pueden dañar los discos duros e incluso dañar el hardware de tu consola. Para ello te aconsejamos una instalación de un SAI para las caídas de tensión y una regleta de sobretensiones para corregir esos picos de tensión tan dañinos. Vamos con el consejo extra prometido. Si eres de los que pasan largas horas con la consola encendida y la exprimes al máximo, deberías plantearte darle un plus de ventilación, ya sea con ventilación forzada o natural. Para asegurar una buena ventilación, existen bases de ventilación para tu consola que podrás comprar, pero si lo que quieres es no gastar un céntimo, un pequeño consejito es elevar tu consola unos centímetros para generar una corriente de aire natural. Esto ayudará a la refrigeración. También puedes hacer esto con el router, ya que es un aparato que se calienta mucho y no cuenta con ventiladores para que el aire corra. Todos los links los tenéis en la descripción. Y ahí los tienes, 5 consejos sencillos para cuidar tu consola y disfrutar de tus juegos favoritos por mucho tiempo. Si tienes algún consejo que no hemos mencionado en este vídeo, puedes dejarlo en la caja de los comentarios, que seguro te lo agradecemos. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y que los pongas en práctica. Si te ha gustado el vídeo y te gustaría ver una segunda parte, decirte que si llegamos a los 1000 likes tendremos una nueva versión, una segunda parte. Así que solamente deciros que nos vemos en la próxima partida. Adiós.